el día de hoy. Evangelio según Mateo capítulo 3. Evangelio según Mateo capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Evangelio según Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de lavar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a estar mirando esta primera porción donde se introduce un personaje muy importante en la vida de Jesús. Muchas veces nosotros lo subestimamos, por decirlo de alguna manera, como que no se posiciona Juan el Bautista con la importancia que tiene, que es mucho más allá del bautismo, es mucho más allá de lo que él practicaba, porque la práctica del bautismo en sí no era algo nuevo. El purificarse con agua, el pasar por el agua, era una costumbre que los judíos estaban muy conocidas, ellos estaban o sea, ya era algo que estaba dentro de lo que ellos hacían, la purificación para estar preparados o para estar puros para los días en los que sí había que hacer algún tipo de ritual. La importancia de Juan el Bautista radica en el cumplimiento de una palabra. Y vuelvo y repito, insisto esto en todos los días, para que el que escuche este audio entienda que el propósito de Mateo al escribir es demostrarle a la audiencia judía que Jesús es realmente el Mesías. Entonces vamos a encontrar constantes referencias al Antiguo Testamento para demostrar que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en la persona de Jesucristo. ¿A qué texto se refiere en este momento? Mire lo que dice el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. Perdón, estoy leyendo ya el versículo de Isaías. En Mateo dice lo siguiente: pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz de quien clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías capítulo 40, versículo 3, dice de esta manera: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta primera porción, especialmente la del versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Mateo nos deja saber que Juan el Bautista es el que llega al cumplimiento de esta palabra, que Juan es quien empieza a preparar el camino
para lo que sería la obra de Jesucristo. Y Juan lo entiende porque, como vemos en el libro de Juan capítulo 1, muchos le preguntan a Juan si él era el Cristo y él dice, no, 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 no. El Cristo está entre ustedes y del Cristo yo ni siquiera soy digno de calzar, de amarrar su calzado. No soy digno de esto. Entonces, esto es importante. Aquí radica la figura de Juan, porque Juan es quien empieza a abrir el camino. Vemos que Juan, a la parte continua, es la parte del bautismo de Jesús. Juan no era un ministro nuevo, no es que Juan se levantó y nada más dijo esto y ya no. Juan tenía mucho tiempo ejerciendo un ministerio. Ese ministerio era un ministerio algo no común. Miren las descripciones que nos dan de Juan. Dice que Juan vestía de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y que la comida que él comía eran langostas y miel silvestre. Cuando habla de langostas nos está refiriendo a la langosta de mar, a esa comida tan fina que a muchos les gusta comer. No, aquí está hablando de los grillos, aquí está hablando de lo que tuve la oportunidad de probar hace poco, que eran los chapules. Está hablando de un insecto, él solamente se alimentaba de insecto, de miel, entonces tenía una dieta un poco no común a lo que las demás personas comían, y él radicaba en el desierto. Entonces salía del desierto, se movía a Jerusalén, a Judea, a la provincia alrededor del Jordán, y allá en el Jordán practicaba el bautismo, confesando cada uno sus pecados. Este movimiento es un movimiento grande, tal punto de que saduceos y que fariseos, personas de la ley, venían a donde Juan a recibir el bautismo, pero Juan aprovechaba esta oportunidad. Juan, el único que veía el problema con lo que pasaba con los fariseos y con los saduceos no era solamente Jesús. Vemos que Juan, previamente a Jesús, ya está viendo los problemas que había dentro de los fariseos. ¿Y qué mensaje les decía? Generación de víboras, ¿quién os enseñó huir de la ira venidera? Haced pues qué, mire lo que está diciendo, haced qué, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Frutos qué? Dignos de arrepentimiento. El mensaje de Juan era claro: arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es solamente sentarse a decir, Señor, me arrepiento y ya vuelvo a hacer lo mismo que hacía antes. No, aquí Juan estaba exhortando a este grupo de personas para que sus vidas realmente cambiaran y que los frutos que se vieran fueran producto del arrepentimiento que tenían. No que solamente con ir y bautizarse y confesar sus pecados ya iban a ser, como expresa el versículo, diciendo, libres de la ira venidera. Juan estaba hablando precisamente del comportamiento que tenían los fariseos. Y de aquí nosotros podemos aprender algo. El problema del fariseísmo ha sido de mucho tiempo. ¿Qué es el fariseísmo? Obviamente hoy hemos tomado la palabra fariseo y la hemos aplicado al día de hoy, pero nos estamos refiriendo a la actitud de querer conocer mucho de la palabra, de querer saber mucho de la palabra, de darnos golpes de pecho, decir que sabemos, pero a la hora de la práctica no hacemos lo que pedimos. Jesús decía, ustedes que colocan cargas más fuertes que las personas mismas pueden sobrellevar. Son personas que critican y están hoy en día en las redes sociales, en las iglesias, mirando por qué lado critican al predicador, mirando por qué lado señalan al hermano, pero ellos en sí mismos no viven una vida digna de arrepentimiento. Este es el problema de los fariseos del día de hoy. Muchas personas que van a estudiar la palabra solo con la intención de tomar cámaras o de tomar fotos y hacer gráficos en crítica a otras personas que se dedican al ministerio. Esto a Dios no le agrada. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios no se hizo para criticar a otros. La palabra de Dios se hizo para alimentar nuestro espíritu. Claro que sí, hay personas que Dios las llama para, como profetas, decir la verdad y traer un tipo de corrección. Pero esto no es algo que se hace en una vía pública, esto es algo que se debe hacer con la persona. Dios no le ha dado la autoridad a personas que simplemente se la pasan en los términos del internet troleando, o sea, metiéndose en cuentas, solamente dejando comentarios negativos, tratando de ganar protagonismo.
Este es el problema. El problema no es tanto hacer crítica, sino que en la intención de la crítica hay un deseo de ganar protagonismo, de decir, vea, yo soy el que critica, yo soy el que sí tiene la verdad, yo soy el que dice eso, pero la vida del mismo no refleja esta santidad. Por esa razón, debes hacerte la pregunta el día de hoy. ¿Cuál es tu intención a la hora de leer la palabra? Y la intención de todo creyente a la hora de acercarse a la palabra debe ser de alimentar su espíritu, de aprender de la palabra de Dios. Jesús advertía y decía, ojo, mira, no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano, más bien mira la viga que hay en el tuyo. Aprendamos a que lo que hagamos nosotros traiga un fruto de arrepentimiento y no creamos que solamente por decir yo sé, yo sé y yo sé, ya de repente todas las cosas se van a arreglar automáticamente. No, que nuestra vida demuestre esos frutos de arrepentimiento. Gracias te doy, Señor, en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite palabras, saber, Señor, los deseos, los anhelos, Señor, que hay en tu corazón con respecto al maravilloso libro que nos has dejado. Yo te pido, te ruego, Padre Celestial, que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas, cambiando, transformando toda aquella aspereza que haya, Padre Celestial, en nuestro ser. Necesitamos de tu palabra, Señor, para guiarnos, para corregirnos, para enseñarnos, Padre Celestial, y seguros de que tú eres quien hace la obra, que tu Espíritu Santo es quien redarguye y transforma. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo este día, Padre Celestial, y que nos ayudes a crecer y a aprender cada día más y más con respecto a tu palabra. Bendito seas, oh Señor, exaltado seas, oh Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo, Jonathan Castañeda, quien les invita a que, si esta palabra fue de bendición para tu vida, le des me gusta, compartas este video también, puedas compartir este audio con otras personas y no olvides suscribirte a nuestro canal. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, no olvides escribirnos al 316-617-7888, al igual que si quieres enviar una ofrenda para este ministerio, lo puedes hacer por este medio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz mañana para todos. Bendiciones.